Buenas, hola a todos. Hoy vamos a explicar el modelo cinético corpuscular de los gases. Este modelo cinético corpuscular nos dice que los gases están formados por partículas y estas partículas tienen masa. Por lo tanto, si tienen masa, son atraídas por la gravedad de la Tierra, luego pesan. A ver, ¿qué pensáis? ¿Los gases pesan o no pesan? Por ejemplo, el aire. ¿Creéis que pesa? Vale, pues vamos a demostrarlo. Aquí tenemos dos globos. En la parte de la izquierda, los globos están llenos de aire y están puestos en una balanza. Y como podemos ver, tienen la misma cantidad de aire y está equilibrada. ¿Vale? Lo que podría ser que pesen lo mismo o que como el aire no pesa, pues están igual, equilibrados. Pero ¿qué pasa? Que si deshinchamos uno de los globos, el globo rojo se desequilibra la balanza. ¿Por qué? Porque tiene aire dentro. Entonces, esto nos está indicando que este aire que tiene el globo rojo y que no tiene el azul, sí que pesa. Por eso la balanza se inclina hacia la derecha. Bien, queda claro, ¿verdad? Con esta imagen. Vale. Seguimos. Estas partículas están en continuo movimiento y lo hacen ocupando todo el espacio. Por lo tanto, esto nos indica que tienen un volumen. ¿Sí? Este volumen puede pasar dos cosas. Uno, que aumente y sea un proceso de dilatación, y otra cosa que disminuya, siendo un proceso de compresión. Vale. Como se mueven ocupando todo el espacio, van a chocar con las paredes del recipiente que lo contiene, lo que produce una presión. Un ejemplo de presión que tengamos más cercano es, por ejemplo, cuando abrimos una lata de refresco. ¿Sabéis ese sonido tan característico que hacen las latas de refresco cuando las abrimos, que suena así como ch? Vale, ¿eso por qué es? Porque en ese refresco han inyectado un gas, que es ácido carbónico, y está a mucha presión. Es decir, que las partículas de ese gas están chocando contra la lata con mucha frecuencia. Y al abrir la lata, estas partículas, al ver un sitio por donde salir, como hay tanto choque, salen muy rápido. Y esa liberación de esa presión es lo que suena al abrir la lata. ¿Sí? Bien. Seguimos. En este movimiento continuo de las partículas lo hacen con una velocidad, es decir, pues más rápido o más despacio. Y al tener velocidad adquieren una energía cinética. Esta energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que si la temperatura aumenta el doble, la energía cinética va a aumentar el doble. Y si por el contrario la temperatura disminuye a la mitad, la energía cinética disminuirá a la mitad. ¿Sí? Bien. Un ejemplo muy claro es poniéndonos en situación. Es como si nosotros fuésemos partículas y estamos en el patio del instituto en la clase de educación física. Y empezamos a correr, ¿vale? Aumentamos nuestra velocidad. Al aumentar nuestra velocidad va a aumentar nuestra energía. Por lo tanto, aumenta nuestra temperatura corporal. Es decir, vamos corriendo y va aumentando nuestra temperatura corporal. Tenemos una sensación de calor, ¿verdad? Sensación. Pero si vamos disminuyendo el ritmo, vamos disminuyendo la velocidad, va disminuyendo nuestra energía y nuestra temperatura corporal disminuye. Es decir, nos vamos una sensación de irnos enfriando. ¿Veis qué fácil? Vale, aquí os dejo una actividad para que practiquéis en casa. Le dais a pause, la copiáis y la lleváis hecha para el próximo día. ¿Bien? Vale. Este comportamiento que tienen los gases viene determinado por las leyes de los gases. En este caso vamos a estudiar las tres más importantes, que son la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Comenzamos por la de Boyle-Mariotte. Bien, esta ley nos dice que a temperatura constante el volumen ocupado por una determinada masa de un gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa esto? Que a medida que va aumentando la presión va a disminuir el volumen. ¿Cómo lo hace? ¿En qué relación? Lo hace en una relación de una constante.
Esta constante puede ser un número cualquiera, 2, 4, 6, cualquiera. Bien. Para entender esta ley, vamos a fijarnos en esta imagen, que es bastante gráfica. ¿Qué podemos ver? Vemos unas partículas que están moviéndose en un recipiente y están chocando mucho contra las paredes porque tienen una gran presión. Pero si va disminuyendo esta presión, quiere decir que los choques cada vez son menos frecuentes, por lo tanto nos indica que está aumentando el volumen, tiene más espacio para moverse. ¿Veis? Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Y al contrario, si aumenta la presión, va a disminuir el volumen. Bien, la gráfica que representa esta ley es una hipérbola. Como veis en la gráfica, a medida que aumenta la presión va disminuyendo el volumen. Y podemos estudiar esta ley en dos estados. En el estado 1, presión por volumen es igual al estado 2, presión por volumen en el estado 2. Vale, pasamos a la siguiente ley, la ley de Charles. Esta ley nos dice que a presión constante el volumen ocupado por una determinada masa de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Bien, ¿qué quiere decir? Que si va aumentando la temperatura, va a aumentar el volumen. ¿Cómo lo va a hacer? En relación de una constante, que como hemos dicho antes, pues es un número cualquiera. Vale, nos fijamos otra vez en la imagen, que queda bastante claro. Tenemos un gas en un recipiente y la presión tiene que ser la misma, es decir, el número de choques contra el recipiente tiene que ser el mismo. Si vamos aumentando la temperatura, las partículas van con más velocidad. Por lo tanto, van a chocar más contra el recipiente. Pero si queremos que este número de choque no cambie, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el espacio para que se muevan las partículas y no choquen y no aumente el número de choques, que se mantenga igual. Por lo tanto, si aumentamos la temperatura, va a aumentar el volumen, va a aumentar el espacio por el que se mueven las partículas. ¿Vale? La gráfica que describe esta ley es una línea recta ascendente, que quiere decir que a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando el volumen. Y como pasó con la ley de Boyle-Mariot, podemos estudiar este comportamiento del gas en dos estados. En el estado 1, volumen entre la temperatura, igual al estado 2, volumen entre la temperatura. Vale, y pasamos por último a la última ley, que es la de Gay-Lussac. Esta ley nos dice que a un volumen constante, la presión ejercida por una determinada masa de gas es directamente proporcional a su temperatura. Vale, esta constante proporcionalidad sería K, que será un número cualquiera, como hemos dicho antes. Y miramos la imagen. Tenemos, el volumen es constante, es decir, el espacio por el que se mueven las partículas va a ser el mismo. Si aumentamos la temperatura, estas partículas se van a mover con más velocidad. Si aumenta con más velocidad, pero tienen siempre el mismo espacio, van a chocar más veces contra el recipiente. Y si disminuimos la velocidad, van a ir más despacio y van a chocar menos. Por lo tanto, si aumentamos la velocidad, aumenta la presión. Y si disminuimos la velocidad, disminuye la presión. ¿Sí? En este caso, la gráfica también sería una línea recta en sentido ascendente, ya que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y podemos estudiar esta ley en dos situaciones distintas, estado 1 y estado 2. Presión entre temperatura en 1 es igual a presión entre temperatura en 2. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale, y para ver si ha quedado totalmente claro, os mando otro ejercicio para que traigáis el próximo día. En este caso tenéis que completar los huecos. Pues hasta aquí la explicación de la teoría cinético-corpuscular de los gases.